Leo, estoy en clase, hijo. Por favor, deja de echar tu celular. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a... Ok, hoy vamos a ver circuito serie paralelo. Pues vamos a dibujar el diagrama. Vamos a pensar que tengo una fuente. Vamos a darle valores. El voltaje total es igual a 40 volts. Esta es de 15 kilo ohms. Este también es de 15 kilo ohms. Vamos a ponerle 20 kilo ohms. Y 30 kilo ohms. Y esta va a ser de 10 kilos. Bueno, vamos a darle números. Como generalmente el voltaje circula así, de menos a más por fuera de la batería, entonces sería la resistencia R1, R2, R3, R4 y R5. Bueno, para resolver ese tipo de circuitos, lo primero que tenemos que hacer, o sea, yo aquí estas dos resistencias que están en paralelo, las tengo que convertir en una sola. Para eso aplico las fórmulas del circuito paralelo. Tengo que lograr una sola. Y luego lo mismo para estas dos. Entonces también lo convierto en una sola. Esta no, esta se queda tal cual. Y entonces ya nada más tengo un circuito serie. Y la idea es que yo tenga, para poder calcular la corriente total, necesito una resistencia total, que es el equivalente a las 5 resistencias que tengo aquí, se convierten en una sola, que es la equivalente o la resistencia total, y entonces puedo calcular la corriente total, la corriente que va a salir de aquí de la fuente. Entonces de aquí saldría la corriente total. Ya viendo cómo va a circular la corriente, yo veo aquí que la corriente total es igual a la corriente que va a pasar. Toda la que salga de la batería va a pasar por la resistencia 1. Entonces, puedo ir escribiendo mis fórmulas. Que dice la corriente total es igual a la corriente 1. Y ya tengo un dato. Ahora, al llegar esa corriente 1, hagan de cuenta como las calles, que llegando a cierto lugar cambia de nombre. Pues sale de la batería como corriente total, pero al llegar a la resistencia R1 se llama corriente 1. Y esa corriente es la que llega aquí al primer nodo.
pero se divide en dos corrientes. Una corriente que va a la resistencia 2, que le llamamos corriente 2, y una que va a la resistencia 3, que le llamamos corriente 3. Entonces, esta que llegó es la corriente 1. Entonces, la corriente 1, escribo con eso. La corriente 1 es la suma de las corrientes 2 y 3. Entonces, I1 es igual a corriente 2 más la corriente 3. Y al llegar al otro nodo, llega la corriente 2 y la corriente 3. Y otra vez se llama I1. ¿Sí? Porque I2 más I3 me da I1. Pero I1 es I total. Entonces aquí podríamos llamarle también I total. I total. Que fue la que se juntó aquí y aquí. Que es corriente 2 y corriente 3. Al llegar al siguiente nodo, se va a dividir, la corriente total llega y se divide en dos corrientes. Una que va hacia la resistencia 4, que sería la corriente 4, y una que va hacia la resistencia 5, que llamamos corriente 5. Entonces la corriente total es igual a la corriente 4 más la corriente 5. También puedo escribir eso. Y total es igual a corriente 4 más la corriente 5. Y al llegar otra vez aquí al otro nodo, esas corrientes se vuelven a juntar y nos van a dar otra vez la corriente total. ¿Ok? Y hay que hacer ese análisis para poder primero obtener una una resistencia total, y luego pues ya el análisis eléctrico es muy sencillo, porque aquí voy a poder conocer el voltaje. En cada resistencia debo conocer tres datos. Resistencia, que generalmente es un dato. Tengo, para la resistencia 1 debo tener R1, I1 y B1. Para la resistencia 2, lo mismo. Resistencia 2, I2 y B2. Para la resistencia 3 debo tener R3, I3 y B3. Y para la 4 lo mismo y la 5 lo mismo. Entonces, cuando yo conozco los tres parámetros, ya el circuito está resuelto. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a calcular. Primero, no es que como mi pizarrón está chiquito, voy a tener que borrar. Entonces voy a borrar esto de aquí. Entonces, primero, tengo dos resistencias del mismo valor. Y conocemos una fórmula, dice, como están en paralelo, utilizo la fórmula de resistencia en paralelo. Resistencia le llamamos 1,2, o sin la coma, 1,2. No es cierto, es 4,5. Perdón, es resistencia 4,5 o 4,5 nada más. Igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 15. Y esto igual a 1. Aquí el común denominador es 15. No tiene ningún problema. 15. 15 entre 15 a 1 por 1, 1. 15 entre 15 a 1 por 1, 1. Entonces, si ponemos un 1 aquí abajo, es extremo por extremo, medio por medio, me quedaría en la resistencia 4,5 es igual a 1 por 15 me queda 15, y 1 por, aquí es una suma, 1 más 1 me da 2, 1 por 2 me queda 2.
Y este es igual a 7.5 kilo ohms. Bueno, entonces esta resistencia es de 7.5 kilo ohms. Y hay una fórmula rápida. Pude haberme evitado este cálculo, porque cuando las resistencias son iguales, entonces en paralelo a la resistencia equivalente de estas dos es igual al valor de una de ellas dividida entre el número de resistencias. O sea que si tuviera tres resistencias iguales, nada más pongo el valor de una y lo divido entre tres. Si fueran cuatro, lo mismo exactamente. Eso es solamente cuando las resistencias son iguales. ¿Sí? Y nada más. No, ahí es indistinto. Si las resistencias son iguales, entonces sería R equivalente es igual a una de las resistencias cualquiera entre el número de resistencias. En este circuito no es tan sencillo, porque son valores diferentes. Entonces, tengo que encontrar la resistencia 2, 3. Es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Igual. Aquí vamos a ver cuál es el común denominador. Lo voy a escribir aquí, pero lo voy a borrar. 20 y 30. Mitad son 10 y mitad 15. Luego tiene quinta, 2 y 3. Mitad, 1, no tiene, tercera, 1. Ok. 2 por 5, 10, por 2, 20, por 3, 60. Es el común denominador es 60. 1 entre 60. 60 entre 20 a 3 por 1, 3. Más 60 entre 30 a 2 por 1, 2. El 60 va a subir, entonces me queda igual a 60 entre 3 más 2 son 5. Igual a, vamos a ver la calculadora, ¿cuánto nos da? 60 entre 5. Da 12 igual a 12 kilo ohms. Entonces esta resistencia resultó de 12 kilo ohms. Y esta es de 10. Voy a cambiar de marcador porque si ya se cansó. Ok, entonces, lógicamente ya es un circuito serie, entonces la suma de las resistencias serían 12, 10 más 12, 22. 22 más 7.5, 29.5. Entonces esta resistencia sería 29.5 kilo ohms. Ok. Eso era lo único, eso es con lo único que me voy a quedar. Todo lo demás lo voy a borrar. Entonces ya tengo la resistencia total. Voy a borrar también esto. No lo vamos a ocupar. A lo mejor sí, pero ahorita ya lo borré. Entonces voy a calcular la corriente total. Ya conozco la resistencia total, pues voy a calcular la corriente total. Entonces conozco el voltaje total, que son 40 volts. Entonces tendría yo que corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Es igual a 40
entre 29.5 por 10 a la 3. Entonces la corriente total va a ser igual a 40 entre 29.5. 1.35. 1.36. Bueno, redondeado. Siempre. Ok. 1.36 36. por 10 a la menos 3 o 1.36 miliamperes. ¿Ok? Bueno, entonces, por aquí vamos a apuntar que la R total es igual a 29.5 kiloohms. Entonces ya conozco la corriente que sale de la batería, que es 1.36 miliamperes. Entonces voy a calcular el voltaje. Conozco la resistencia, conozco la corriente, porque es la misma que establecimos que la corriente total es igual que la corriente 1. Entonces voy a calcular la caída de tensión en la resistencia 1. Entonces el voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Es igual a 1.36 por 10 a la menos 3 por R1 que son 10 por 10 a la 3. Los 10 a la 3, a la menos 3 con 10 a la 3 se eliminan y me quedaría 13.6. Entonces el voltaje 1 es igual a, voy a borrar esta resistencia. Ay, no apunté esta resistencia aquí. Bueno, entonces ahorita necesitamos, digamos que eran 13.6 volts. 13.6 volts. Muy bien. ¿Cuánto fue esta resistencia? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuál? La resistencia 2.3, ¿cuánto fue? 12 kiloamperes. Kiloohms. Ok. Entonces, cuando yo tengo este circuito, lo voy a pintar tantito aquí. Ujú. Me falta este. Ok. Entonces, esta es la resistencia 4.5. ¿Cuánto vale? 7.5 kiloohms. Y esta es la resistencia 2.3. ¿Cuánto vale? Vale 10 kiloohms. Ah, no, 12 kiloohms. Ok. Entonces, viendo este circuito, la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por acá, por la resistencia equivalente de las dos. Entonces, puedo calcular el voltaje que cae en esta resistencia. Sería el voltaje 2.3 es igual a corriente 2.3, que es la corriente 1, y que es la corriente total, pues sería 1.36 igual a corriente total, por la resistencia 2.3, igual a 1.36 por 10 a la menos 3, por 12 por 10 a la 3. Otra vez estos dos se eliminan. Y me quedaría 1.36 por 12. ¿Cuánto nos da? 16.32. 16.32 volts. ¿Ok? Ahora, la resistencia, el voltaje que hay aquí es el mismo que hay aquí. Entonces, de aquí a aquí tengo 16.32. Como ya sé el voltaje de aquí a aquí, ¿dónde lo apunto? Bueno, no lo apunto total. Entonces, yo sé el voltaje entre este y esta, y el voltaje entre este y este, que es el mismo. Entonces, puedo calcular la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, la corriente 2, aquí lo voy a calcular, corriente 2 es igual a voltaje 2
sobre resistencia 2. Igual, el voltaje 2 es el que acabamos de calcular, es el mismo voltaje 2.3, 16.32 entre la resistencia 2, que son 20 por 10 a la 3. ¿Y esto me debe dar cuánto? 0.16.32. Es 0.82. 0.816. Ajá. Los tres. Ok. 816 por 10 a la menos 3 o miliamperes. Esa es la corriente 2. Y la corriente 3, pues, en forma similar, corriente 3 es igual a voltaje 3 entre resistencia 3. Pero el voltaje 3 es el mismo que el voltaje 2.3, 16.32, entre la resistencia 3, que son 30 por 10 a la 3. ¿Cuánto nos da? Es entre 0.544. 0.544 por 10 a la menos 3, o sea, son Amperes. Miliamperes. Bueno, y aquí establecimos una condición. Aquí otra, aquí la primera, aquí la segunda. Si yo sumo la corriente 2, que es 0.816, con la corriente 3, 0.544, son 10, 6, 9, 14. ¿Sí? Es la corriente total. ¿Dónde está? Acá hay me equivoqué entonces. A ver, son 10, llevamos una, 2, 6, no llevo nada. No es cierto, no tienes 14, 13. 8 y 5, 13. Ahí está, pues son igualitas. Es correcto. Esto ya lo tomamos, esto lo comprobamos. ¿Ya? Ya conocemos resistencia 1, corriente 1, que es la corriente total, Sí. y voltaje 1. Voltaje 1. Ya lo conocemos. Ahora, ya conocemos corriente 2, Voltaje 2. corriente 3, voltaje Voltaje 2. 2, que es el mismo, voltaje Ajá. 2 y Y voltaje voltaje 3. 3. Pues ya de este circuito de aquí ya todo, de aquí ya todo. Nos falta conocer nada más esto. Nada más que voy a tener que borrar. Voy a borrar aquí y voy a subir nada más el valor de la corriente total. Este también lo voy a... No, ese lo necesitamos. Este lo voy a quitar de aquí. Lo dejo. Sí, lo quito. Digo aquí arriba. Entonces la corriente total es igual a 1.36 miliamperes. ¿Ok? Esta parte, ¿puedo quitar la corriente 2 y la corriente 3? Voy a quitarlo. Sí, profe. Este no lo puedo quitar porque quiero sumar, y la suma del voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia nos tiene que dar el voltaje total. Por eso no lo quiero borrar. Pero vamos a calcular.
Entonces, el voltaje 3,4, perdón, 4,5. Ujú. 4,5 es 4,5. igual a corriente total otra vez, porque escribimos que la corriente total es igual a la corriente 4 más la corriente 5, ¿sí? Ujú. Por la resistencia 4,5. Y la resistencia 4,5 es de 7,5. Pues corriente total es otra vez 1,36 por 10 a la menos 3 por la resistencia 4,5, que es 7,5. 7,5 por 10 a la 3. Otra vez este se elimina con este y multiplicamos 1,36 por 7,5. 1,36 por 7,5. 10.2 10,2. 10,2 miliamperes. volts. Volts. 10.2. Y si sumamos, aproximadamente me debe de dar 40. Entonces tengo que son 2, son 6 y 3, 9, y 2, 11, llevamos 1, A 40.12, 4, profe. ok, 40. Aproximadamente, por los redondeos y lo que ustedes quieran, es un poquito mayor, a veces sale 39,90 y tantos, ¿no? Esto es correcto. Pues ya vimos que la suma de voltajes nos da el voltaje total. Ya está correcto. Ahora nos falta calcular la corriente 4 y la corriente 5. Pero ya conocemos el voltaje que hay aquí. El voltaje que hay aquí es de, entre esas resistencias, es de 10,2. 10,2 voltios. Por lo tanto, si conozco el voltaje de aquí a aquí y conozco las resistencias, puedo calcular la corriente. Entonces vamos a borrar. Ya comprobamos esto, entonces ya no lo necesito. ¿De acuerdo? Ujú. Esto ya lo podemos borrar. Esto. Ok. Entonces, tenemos que la corriente 4 es igual al voltaje 4 sobre la resistencia 4. Es igual al voltaje. ¿El voltaje 4 cuánto nos dio? El voltaje 4,5 ¿cuánto nos dio? 10.2. 10.2. 10,2. Sí, Es 10,2. La resistencia 4 sobre mide 15. 15. 15 por 10 a la 3. ¿Igual a cuánto? Son 10.2 entre 15. 0.68 miliamperes. Ok. Y mágicamente, la corriente 5, perdón, Va a ser la misma. la misma, porque son las mismas resistencias, son Ujú. los mismos valores, entonces ya nos da. ¿Sí? Y lógicamente, si sumo las dos, me da la corriente total. 0,68 más 0,68 me da 1,36. Y ya el circuito está resuelto. Ya no hay más que calcular. Ya conozco la corriente aquí, la corriente aquí, el voltaje aquí, el voltaje acá. Lo mismo la corriente aquí, voltaje acá. Las resistencias ya las conocíamos, entonces ya no hay bronca. Ya conozco la corriente aquí, conozco el voltaje aquí, comprobamos que la suma de los voltajes en esta resistencia, en estas resistencias en paralelo y esta resistencia en paralelo, su suma es igual al voltaje total aproximado. Ya está resuelto el circuito. ¿Sí? Ujú. Entonces ya no hay que resolverle nada. Solamente, por ejemplo, vamos a calcular la potencia con la si quisiera armar este circuito, voy a ver qué potencia necesito comprar de las resistencias. Mm. Porque cuando yo llego al mercado, tengo que especificar, o sea, a la tienda de Steren, que es donde yo compro, tengo que especificar el valor de la resistencia, una resistencia de
1.2 kilo ohms. A, necesito decir a qué potencia. Por ejemplo, les digo a medio watt. Medio watt. O si lo necesito más grande, les digo a 1 watt. Hay 1/4 de watt, medio watt, 1 watt, creo que hasta 2 watts en resistencias de carbono. Y no en todos los valores. Y de ahí ya son de cerámica, son de los que les mostré, de los de cuadritos, ¿sí? De los cuadritos blancos, ¿sí? Y ya si necesito una aplicación, entonces hay lugares aquí en León y pues me imagino que en todo el país, que fabrican resistencias a nuestras necesidades. Entonces, pues ya la mandaré yo a hacer y todo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la potencia de esta resistencia. Entonces, tendría yo potencia de la resistencia 1 es igual a la corriente de la resistencia 1 por el voltaje de la resistencia 1. Entonces, la corriente 1, la conozco, es 1.36. Entonces, potencia 1 es igual a 1.36 por 10 a la menos 3. Y el voltaje 1 no me acuerdo. Si me dicen cuánto es el voltaje 1. El voltaje 1. Déjame lo hallo, profe. ¿Eh? Déjame lo hallo. Es voltaje 1. Es 7 13 punto. no, ¿cuánto? Ah, no, es el otro. 13.6. Ese es muy fácil. Corriente 1 por resistencia 1. Como Sí, son 10, pues son 13.6. 13.6 voltios. Pues Ah, ahí está. Entonces ya nada más multiplico 1.36 por 13.6. Creo que me dio. 18 Así, punto. porque aquí era, a ver, este era miliamperes y este era kiloohms. Ujú. No, esos son kiloohms y este era No, se es cancelan, ¿sí? miliamperes. Sí. Se cancelan. Entonces, este es por 10 será 3. Ya está. Hasta 6. Entonces sería por 1.10 por 13.6, me da 18.40. 18.496. Vamos a poner 18.5. Potencia 1 es igual con 4. 18.5. 18.5 por 10 a la menos 3. Y esto es mili. 18.5 miliwatts. Medio watt son 500. Medio watt, 500 miliwatts. Entonces, si compro uno hasta una de 1/4 de watt. 1/4 de watt son 250 miliwatts. Si compro, entonces, para satisfacer mis necesidades y me salga más económico, compro una resistencia o compro resistencias, al menos la 1, de la que calculé, de 1/4 de watt. Son 250. 18.5 es mucho menor de 250. No se me va a calentar el circuito ni va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, pues así es como pueden ustedes calcular. Profe, ¿De una qué pregunta. precio? ¿Vamos a tener que sacar las potencias de cada uno? ¿O Deben saber cómo se saca. Háganlo como práctica, es bueno para ustedes. Y yo espero que mi participación con ustedes les haya servido para cambiar, modificar un poquito su manera de pensar
No piensen en aprobar, piensen en aprender, siempre aprender y aprender y aprender. Yo, por ejemplo, ahorita terminando tu clase, tengo una capacitación. No sé ni de qué canijo, que manejo de libro. Muchas cosas a las materias que yo doy no les aplica. Pero, ¿qué tal si hay algo que pueda yo aplicar a mis materias? Entonces, yo voy como dicen, con el vaso vacío para ver si lo puedo llenar. Si ustedes van con ánimo de aprender, van a ver cómo la vida se les va a hacer mucho más fácil. Yo aprendo de todos, hasta del más ignorante. Ha de tener algo ahí que debes saber y que a mí me va a servir. Entonces, sí es importante pues llevar una actitud de humildad. No, yo ya me sé todo. No, la verdad no, eso no nos lleva muy bien. Ahora, si quieren reforzar conocimientos, en el YouTube le escriben, no sé si lo tenga abierto, déjenme ver si lo tengo abierto, ahorita les comparto, yo les pondré ahí como, no tengo. No, aquí tengo bueno, aquí. No sé si lo estén viendo. ¿Ven el video de YouTube? Sí. Sí. Ok. Bueno, ya está aquí YouTube. Estoy en YouTube, entonces aquí nada más le buscaría circuito. Ah, pero déjenme quitarle porque ya no me acordaba que no debo grabar videos. Ya lo puse en pausa. Ay, luego me cuesta un trabajo editarlo. Circuito, serie, paralelo. Bueno, que le llaman mixto, ¿sí? Déjenme ver si yo no estoy. Es el de paralelo, pero no lo. Bueno, aquí tiene uno mixto. Vamos a ver el primero. Ah, ese señor explica bien, fíjense. Se llama Sergio Llanos, creo. Es colombiano también, igual que el profe Julio. Hola, tengo ahora un circuito mixto. Este circuito mixto se llama mixto porque tiene resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo están conectadas en serie con estas otras dos resistencias. Por eso se llama mixto y debemos tratarlo así. Vamos a determinar la corriente, las corrientes y los voltajes que pasan por cada una de las cuatro resistencias. Voy a determinar 4 corrientes y 4 voltajes. Tengo una fuente de voltaje de 90 voltios, una resistencia de 20 ohmios, una de 30. Bueno, ahí está un ejemplo de video que pueden ustedes buscar en YouTube y ahí ven cómo lo resuelven. Van a ver que es una forma muy, muy similar a la que hicimos aquí. Puede haber pequeñas variaciones ahora sí que depende el mono, es la forma como lo trabaja. Yo he encontrado que esta es la forma más fácil de resolver un problema de serie paralelo. En el mundo